Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a este nuevo episodio en donde vamos a hablar un poco acerca de los 508 años de la Reforma Protestante, pero no solamente de la perspectiva histórica, sino qué fue lo que movió a esta gente de aquel tiempo para que la explosión y un avivamiento de búsqueda de la palabra del Señor se diera allá por el siglo XVI. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Así que estamos listos para, pues lo que usted decía, ¿no? Celebrar, bueno, todo este mes se conmemora, ¿no? El aniversario de la Reforma Protestante todos los años. Y pues yo lo que recuerdo es que los 500 años fue donde empezó a hacer bulla de la Reforma. Pero pues estamos contentos de este tema y de poder pues ver las aplicaciones actuales, contemporáneas que nosotros podamos extraer de un movimiento tan prolífico, diría alguien por ahí, ¿verdad? Tan trascendental y ahí sí que no es solo para la parte religiosa, digamos así, claro, sino que hay un montón de cosas, de aportes de la Reforma que fueron de beneficio para la humanidad, tales como en el trabajo, por ejemplo, la perspectiva bíblica del trabajo, la perspectiva bíblica de la educación, por ejemplo, recuperar un poco el accionar de las mujeres en la iglesia. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas sobre las cuales hablar que sucedieron en la Reforma Protestante y que pueden ser aplicadas hoy en día. Claro, pero hoy vamos a hablar un poco, pastor, desde la perspectiva bíblica, de la perspectiva de cuál fue el detonante, vamos a decirlo así, pastor, cuál fue el detonante de todos estos. Bueno, desde el principio hemos hablado sobre el tema y a veces nos enfocamos únicamente, por ejemplo, en la figura de Martín Lutero, pero vamos a hablar un poco cuál fue el detonante de todos los precursores, pastor, y las personas que estuvieron también post-reforma. Así es. ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue el punto principal? ¿Qué es lo que ellos quisieron hacer? No sé si en la mente de Martín Lutero estaba todo ese gran movimiento. Yo creo que definitivamente no. Sin lugar a dudas, una pasión había, querida familia, de Diálogo de Fe y Salvación, y es lo que queremos analizar junto a mi hermano Eddie hoy, y era la pasión por el texto bíblico, pastor. Correcto. Pasión por la letra sagrada. Así es. Un acercamiento sincero al texto bíblico, hacer teología a partir del texto bíblico, hacer y entender a Dios, pastor, a partir del texto bíblico y no a partir, pastor, únicamente del dogma o del pensamiento o interpretación humana. Así es, sí. Y es que en ese sentido, bueno, después, posterior a esa época, ¿no? Posterior a 1517, es que se sistematiza el pensamiento y la teología de la Reforma Protestante como tal, y pues de ahí es lo que tradicionalmente nosotros conocemos como las 5 solas, ¿no? Claro. Que son como las bases, los fundamentos, las columnas de lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Entonces, y una de esas es sola escritura, ¿no? Claro, claro. Que se refiere a solo la palabra, solo la palabra es la única autoridad, la única regla de fe y práctica. Y hoy, como usted bien... Perdón. No, yo iba a decir que hasta el día de hoy, pues, esa sigue siendo el fundamento y la base de buena parte del protestantismo. Claro. Porque también hay otra parte que sigue, que también necesita una reforma, ¿no? Sí. Entonces... Pero también más adelante vamos a hablar, pastor. Yo en lo personal trato de oler un leve discernimiento, tal vez, pastor, de cómo hoy la iglesia contemporánea
en muy pocos sectores, y si quiero lo dejamos para debate después porque me voy a meter ahorita a cosas que están más adelante en el orden del programa, pero se huele, pastor, a una iglesia dependiente de pensamiento, una iglesia que depende mucho, pastor, de fuentes secundarias y no de la fuente primaria. Correcto. Y vuelvo a repetir, y lo hemos repetido en Diálogo de Fe y Salvación, pastor, no estamos hablando que las fuentes secundarias como el pensamiento de autores, como la interpretación de personas, la misma escritura habla, pastor, de escucharlo todo. Podríamos aplicar un poco ya, leerlo todo y retener lo bueno. El problema es, pastor, que hoy en día se observa una iglesia extremadamente dependiente de lo que alguien dice en un púlpito. Y mire que lo decimos de la perspectiva pastoral, que tal vez alguien podrá decir, no, esto no les conviene decir eso. Pero aquí no se trata de nosotros, pastor. Se trata de la revelación bíblica. Y yo no estoy con esto desacreditando, pastor, el llamado pastoral que pueda existir en las personas, sino que lo que tratamos de hacer de elevar el concepto de las personas hacia el texto bíblico. Correcto. O sea, antes de una prédica, antes de una exposición de escuela dominical, pastor, debe estar mi acercamiento al texto bíblico. Así es. Y volvemos y repetimos, y lo hemos dicho muchas veces, querida familia, el texto bíblico no fue diseñado únicamente para expertos, sino para todo aquel que ha creído, pastor. Así es. Entonces el Señor lo necesario lo tiene ahí. Entonces yo trato de oler eso. Y pues a partir de eso, en ese pensamiento, pastor, o en esa línea de pensamiento, si lo queremos decir así, comenzaron a surgir los grandes problemas que dieron lugar a la Reforma Protestante. Sí. Una ignorancia del pueblo, una dependencia total, o sea, el pueblo entregó totalmente las escrituras a los clérigos de aquel tiempo, pastor, y dejó de leerla. Aparte de la educación, que era otro problema, ¿verdad? Sí. Pero el punto principal de toda la debacle fue no estudiar la escritura. Sí, es que uno de los problemas, según Justo González en el libro Historia del Cristianismo, uno de los problemas de la iglesia a lo largo de los siglos siempre ha sido la oficialidad. Es que eso es el tema que la oficialidad, o sea, y tiene que ver, por ejemplo, el nacimiento de la teología oficial tiene sus raíces un poco en Nicea. Y no es que Nicea sea malo como tal. El credo niceno, el credo de Nicea es un tesoro para el cristianismo, pienso yo, porque es el inicio de algo como, por ejemplo, la teología sistemática y todo lo que vendrá, todo el desarrollo teológico que vendrá después. Pero el problema es de que se armó como el monopolio, ¿no? Sí. Porque cuando no se revisan las cosas con el tiempo, ¿verdad usted? Pueden convertirse pues en algo que vamos a hablar posiblemente más adelante, los dogmas, ¿no? Dogmas de hombres, que vienen muchas veces a sustituir la palabra, que es la autoridad plena y máxima de la iglesia y de todo cristiano, ¿verdad? Exacto. Entonces, Justo González habla un poco acerca de eso, que fue a partir del 320 y tanto que surge, que empezó no de manera oficial, pero es como el inicio, dice él, como de la teología oficial. Claro. ¿Qué piensa la iglesia sobre esto? Exacto. La iglesia piensa esto. Ya en el periodo de la Reforma ya está más armado todo esto, con todas las diferentes corrientes, ¿verdad usted? Pero está ¿cómo se le llama esto? El magisterio de la iglesia, ¿no? Y tenemos que entender, pastor, y obviamente no estamos denigrando el magisterio de la iglesia, pastor, sino que lo que estamos tratando de platicar y llevar la reflexión de las personas, pastor, es de que el texto bíblico y mi experiencia con el texto bíblico, pastor, es superior o debe ser primero. Afirmativo. Que la conclusión magisterial. Así es. ¿Por qué? Porque es que el problema es, mire, que en este mundo aún la misma escritura. Tal vez para aclarar, pastor, ¿por qué no nos explica primero usted qué es el magisterio de la iglesia? Bueno. O sea, porque tal vez hay gente que no tiene una idea sobre esto. Cuando hablamos del magisterio de la iglesia, como usted lo decía, es aquel conjunto probablemente de pensadores, ¿verdad? Usted que vienen y terminan
siendo expertices. Por eso decíamos, no vamos a menospreciar esa parte. No queremos decir, no hagan caso a eso. No estamos queriendo decir eso. Pero el magisterio de la iglesia tiene que ver con esa expertise, con esa gente que se prepara para esa investigación bíblica, para esa investigación teológica. Pero tenemos que entender que la interpretación de ellos, pastor, la interpretación como tal no es infalible. Correcto. Sí, es falible. Así es. Entonces, el texto bíblico es el inspirado por Dios, exhalado por Dios. Y es el infalible. Y ese sí no es las interpretaciones. No las interpretaciones. Ojo, y entonces, es bueno hacer esa diferencia. Claro. Y es lo que tratamos de hablar. Por eso decíamos al principio, no vamos a hablar mucho de aspectos históricos de la Reforma. Lo hemos hecho otras veces y la gente tal vez está muy familiarizada con aspectos históricos, pastor. Pero el punto principal fue el exceso de magisterio o el exceso de oficialidad dogmática, mire, pastor, llevó al pueblo a una ignorancia total del texto bíblico. Correcto. A tal grado que en determinado momento se citaba, pastor, pensamiento de personas antes que lo que dice el Evangelio según Juan, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la tesis principal de hoy, por ejemplo, que estamos queriendo tratar de poner sobre la mesa en Diálogo de Fe y Salvación? Pastor, necesitamos que la gente se siente y lea la Biblia. El texto. Que lea el texto. Volver al texto. Luego esa palabra, luego eso nos va a llevar a la comprensión. Hay una experiencia muy bonita que yo quisiera contarle. Yo crecí en un ambiente en donde existían, hay diferentes debates y usted sabe de qué tipos de debates existen hoy en día, que aspectos soteriológicos, aspectos escatológicos y los grandes debates, ¿verdad usted? Y yo recuerdo que mi pastor, hermano Elías Ríos, él tenía cierto temor. En mi incursión ya del análisis teológico, cierto temor en el sentido de, mira, tienes que tener cuidado con, ¿verdad? O sea, sí, pues, entonces, como todo pastor. Como todo pastor. Mira, estás con estas corrientes, esto y lo otro, piensan así. Ya, entiendo. Y de una específicamente él se enfocó más, ¿verdad usted? Y sí, obviamente agradezco mucho esa parte. Pero lo que le quiero tratar de decir es que lindo es llegar a una conclusión de un pensador a partir del texto bíblico. Y yo en algún momento analizábamos la teología de cierto teólogo y yo decía, gloria a Dios, porque es lo que dice el texto. O sea, antes del pensamiento o la interpretación teológica de la academia, pastor, tenemos que tener la experiencia con texto. Aquel que dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pastor, no hay mayor seguridad que la gente vaya y la gente vea el texto bíblico. Y eso es lo que queremos enfatizar el día de hoy. Así es. Y volvemos a decir, no estamos en contra de la academia. Al contrario, recomendamos al que he llamado, pastor, es necesario pasar por la academia. Así es. Sí, por la teología sistemática y todo lo que implica, ¿no? Es importante. Así es. Pero primero, pastor, la base fundamental de todo, el texto bíblico. Sí, hace algunos días hablábamos de esto nosotros también con el grupo de jóvenes en la iglesia y hacíamos énfasis sobre esta idea también, porque el mismo peligro se corre en la iglesia evangélica, el mismo peligro que pasaba en los años 1500, ¿no? Y yo les hablaba, el término que hablábamos era teología de púlpito, ya de que mucha de nuestra gente muchas veces se queda con la versión del púlpito de la Biblia. Ya, entonces es como que escuchan el sermón del domingo, por ejemplo, y ya, con ese pasan la semana, ¿verdad? Claro. Y es un error también, porque lo hablábamos con los patojos, con los jóvenes, y decíamos, una cosa es que escuches algo de un púlpito, y puede ser el mejor predicador que lo diga. Claro. Pero otra cosa es que vos lo descubras. Ahí está. La experiencia de tu vida con el texto, tu experiencia con el texto, eso cambia. Exacto. Eso renueva el pensamiento. Exacto. Eso transforma las ideas, tu forma de vivir. Ya, entonces, lo digo porque
pues nosotros pues quizás muchas veces criticamos del otro lado, ¿verdad? Claro, pero, eso es importante. Pero por favor, también tire palo para adentro también. Pero de este lado también hay que decirlo. Claro. O sea, muchas veces nos quedamos con la teología del púlpito, con el sermón del domingo. Tal vez usted asiste a la iglesia, por ejemplo, una vez a la semana. Y únicamente con eso se queda. Mire, o sea, y mire, pastor, peligroso. Voy a decir algo ahorita que puede ser significado de crítica, pero no me importa. Escuche, de este lado que se critica hacia el lado, por ejemplo, de Roma, me quiero atrever a pensar que hay cosas peores. Hay cierto brazo, escuche, pastor, que separan los púlpitos a comenzar a decir que dice el Señor que diga que te diga. Sí. Pastor, aquí entramos a un problema. Terrible eso. Se fueron a un extremo dogmático y estos se fueron al otro extremo liberal. Y aquí nos vamos a la cosa que yo te digo. Es que no va por ahí. Y bueno, y ya nos pasamos y usted no ha leído de la base bíblica y qué es lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿no usted? De cómo las escrituras nos dejan muy bien claro que la profecía más segura, pastor, es la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios. Por lo tanto, querida familia, hoy queremos reflexionar a partir de el fundamento de las escrituras en su vida. Y mire, es interesante observar que la base de toda reflexión teológica es la palabra de Dios revelada en la Biblia. Así es. Ese fue el detonante, pastor. Esa fue la dinamita, por ejemplo, de todos, ¿sí? De todos los precursores de la Reforma, dígase Jerónimo de Savonarola, dígase Juan Hus, dígase Juan Knox, pastor, y tantos más, ¿no? Luego después Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, y toda la gente que fue una bendición. De los precursores, pastor, tanto como de los propios reformadores. Exactamente. Entonces uno dice, ¿cuál fue la base? ¿Cuál fue el detonante, pastor? El detonante fue el texto bíblico. Así es. O sea, yo lo soy muy franco y me voy a repetir, se observa, se huele, se puede percibir en el ambiente cristiano de hoy en día un exceso, pastor, un exceso de dependencia de la reflexión, mire, a partir del pensamiento humano. Sí, pues. Y no a partir del texto bíblico. Y vuelvo a repetir, es un tema bastante con una línea delgada, porque usted podrá decir, hermano Carlitos, entonces el pensamiento humano nada que ver. No estamos queriendo decir eso. Estamos queriendo decir que la fuente primaria para que usted piense no es el pensamiento de diálogo de fe y salvación. Sí. Es el texto bíblico. Sí. Es el texto bíblico. O sea, no es lo que dijo fulano. Correcto. Es lo que dice la escritura. Y lo que dijo fulano, bueno, vengo y lo recibo, lo reflexiono, lo pienso. Y puede ser útil en algún momento. Claro. Y usted dijo algo importante. Y yo he tenido la experiencia. Como no sé si, bueno, la gente tal vez no sabe, pero aquí en la iglesia somos dos pastores. Y Manuel Eddy predica, yo también predico en la escuela dominical. Y yo he escuchado a Manuel Eddy, me ha edificado. Pero no puedo vivir. Y lo he experimentado. No puedo vivir del mensaje el domingo. Correcto. No puedo vivir ahorita del exégesis de Eclesiastés que estamos haciendo. Correcto. O sea, tengo que pasar por el texto bíblico durante la semana, pastor, por lo menos. O sea, no voy a vivir a partir de la reflexión suya. Sí. Es lo que dice. Me estaba recordando, trayendo a la memoria un comentario de Paul David Tripp. Y él dice, ¿verdad? He escuchado, dice, cientos de predicaciones, dice, en los fines de semana que viajo y todo eso, aproximadamente dice que está en 40 iglesias al año. Entonces él dice en conferencias, y he escuchado mensajes caricaturescos, dice él, en donde un predicador intenta adaptar un comentario de X autor. Ahí está. A su prédica. Exacto. O sea, y ahí viene, ¿verdad? Usted, es importante todos los aportes académicos para poder interpretar la Biblia, ¿verdad? Todo el universo de materiales que tenemos, diccionarios, enciclopedias, material de consulta, concordancias bíblicas, comentarios devocionales, exegéticos, tantos, ¿verdad usted? Pero es el texto. El texto es superior. Es superior. La autoridad máxima. Es superior, pastor. Sí. Y eso es lo que tenemos que recordar. Pero bien, pastor, ¿por qué? Por favor, no nos guíe ahí a través del texto. Quiero leer 2 de Pedro 1:19 al 21 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, dice, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro
hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Amén. Al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Eso es importante, pastor. Yo creo que ahí no tenemos que entender que como la Escritura es trascendental, va usted, relevante en cada minuto de la historia de la humanidad. Así es. Y cómo viene a ser relevante hoy en día también. Y cómo eso nos viene y nos regresa. Yo a veces, fíjese, pastor, quiero tratar de ilustrar el pensamiento del ser humano con aspecto teológico. Lo quiero tratar de ilustrar, mire, como, no sé, usted es más nuevo que yo, parece, en términos de edad. Pero usted sí utilizó la máquina de escribir. Sí, yo saqué mi curso de mecanografía. ¿Sacó mecanografía? Claro, bueno, claro. No, es que los jóvenes de ahora no saben qué es una máquina de escribir. Hoy se habla de mecanografía computarizada, dice no sé qué es, ¿va? Pero... Bueno, lo que les quiero decir es que la máquina de escribir, usted va y la máquina va avanzando. Uh-huh. Y en determinado momento, ¿qué hay que hacer? Para bajar la línea, correr el carro, ¿eh? Correr el carrete. Mira, ahí ya perdió punto porque se llama carrete. Yo carro le decía. Bueno, usted viene y regresa al punto. Me gusta ilustrar eso, cómo el texto bíblico hace eso con nosotros. Sí, pues. Hay veces que vamos y en nuestra pasión y cuestión de conectar cosas, de aplicar cosas, pastor, nos vamos, el carrete se va corriendo, pero cuando vamos al texto bíblico, ¿qué hace? ¡Ras! Le da vuelta a nuestro... De regreso. Y eso, fíjese, pastor, también tiene que ver con la forma en que nosotros nos acercamos al texto bíblico. Ahí está. Porque ahí va algo que a mí me revolucionó. Recuerdo estudiando un curso de interpretación, principios de interpretación bíblica en el Instituto Bíblico. El intérprete bíblico tiene que tener, al momento de acercarse al texto bíblico, la apertura para que ese texto modifique su pensamiento. Ya. Buen punto. Y ahí es donde digo, bueno, ¿con qué mentalidad te acercas al texto? ¿Te acercas al texto bíblico con un prejuicio o con un preconcepto? Entendiendo que nosotros tenemos una mochila cultural, histórica detrás, ¿verdad? De pensamiento. Todos nosotros venimos de diferentes realidades. Claro. Y aunque no querramos, esas realidades pesan. Pesan sobre nuestra experiencia con el texto, ¿verdad? Y yo reflexionaba sobre eso. O sea, cuando yo me acerco al texto, puede ser que lo que durante años he creído, el texto venga y le regrese el carrete. Ya, y le diga, no, así no es. Sí. Ya, entonces, ¿con qué apertura vamos al texto? Sí. Eso es bien importante. Porque puede ser que nosotros llevemos cosas al texto. ¿Ya? Es que me gustaría que hiciéramos un espacio específico ahí, pastor. Que es peligroso, mire, que construir la teología a partir de lo que el pensamiento humano ha dicho. Así es. O sea, yo vengo, escucho algo, preconcibo algo y luego traigo al texto bíblico a mi interpretación. Así es. En vez de venir y, como usted decía, acercarnos al texto con un corazón abierto, pastor, que edifique nuestra vida y luego pues observar y sacar conclusiones. Así es. Pero ese ejercicio, pastor, claro que tampoco es fácil, pero con la ayuda del Señor y el Espíritu del Señor, pastor, sí se puede. Es un trabajo. Porque eso fue lo que el Señor dijo, pastor. Sí. Y mire, a mí me encanta ver los testimonios, pastor, de la gente. Hoy, por cierto, en la Resistencia voy a hablar un poco acerca de eso, de cómo en lugares como Mauritania, Uzbekistán, Kazajistán, pastor, donde no se está desarrollando o no se han desarrollado las grandes escuelas y academias teológicas. Y la gente va al texto. El texto. Es que ese es el las grandes revoluciones del África Central, hoy en día, en avivamiento ahí, por cierto, de iglesias independientes, en África Central, se está dando a partir de la experiencia de la gente con el texto, pastor. Exacto.
gente en el norte de África que sale corriendo de sus comunidades porque tuvo un encuentro con un Nuevo Testamento que alguien le hizo llegar, ni sabemos cómo. Así es. Y va y busca el agua viva. Correcto. O sea, ¿qué hubo ahí? No hubo interpretación de Calvino, no hubo interpretación de Arminio. ¿Saben quién es Lutero? No hay teología oficial. Es que no saben quién es Martín Lutero. Entonces, y resulta, pastor, con una experiencia sobrenatural. Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que provocó eso? Su encuentro con el texto. Con el Espíritu Santo. Así es. Y eso es lo que tenemos que recuperar hoy en día. Correcto. Sin dejar a un lado la bendición de la academia. Es lo que nos tienen que entender. Así es. ¿Sí? Entonces es interesante, pastor. Sí, solo que sobre la reforma, volviendo al tema, ¿verdad? Quería agregar esto. Mire, la reforma protestante fue un clamor por responder a algunas preguntas acerca de Dios y de la iglesia. Y dos de estas preguntas, que fueron las más claves que detonaron todo, fue ¿cómo puede el hombre ser salvo? Y ¿quién tiene la autoridad suprema en la iglesia? Claro. Ya, y ahí es donde surge el principio de sola escritura, ¿no? La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la reforma. En 1521, en el histórico interrogatorio, mire, de la dieta de Worms, Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, diciendo, y quiero que escuche por favor esta declaración de Lutero frente a la dieta de Worms. Él dice, al menos que se me convenza de mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos, estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Ahí está. Y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Maravilloso. Pastor, no sé si a usted le ha pasado en términos prácticos. En términos prácticos me refiero al sentido de que en algún momento, en determinada idea, en determinado pensamiento o determinado hábito que uno practica, usted, y tiene base bíblica para hacerlo, usted luego se encuentra con el texto bíblico y le da vuelta. Sí. O sea, nos pasa seguido. Sí, así es. Y por eso mire que es importante eso. Sí. Yo he tenido muchas veces que regresar al carrete. Y era lo que decía, mire, pastor, Martín Lutero y todos los reformadores, ¿por qué tuvieron este despertar? ¿A qué se debe? ¿Fueron manipulados por algún ente o por algo contrario a un movimiento político? Exacto, un movimiento social o algo así. No, fue su encuentro con el texto. Exacto. ¿Ya? Hay innumerables cantidad de historias para contar de gente que se encontró con el texto. Amén. ¿Ya? Amén. Tanto de los precursores. A mí uno de los precursores de la Reforma que no se me olvida desde que en su momento leí su historia es Pedro Baldo, de los valdenses. Claro. Ya mucho antes de la Reforma. Mucho antes de la Reforma, Pedro Baldo terminaron muriendo por su fe, por cierto. Exacto, y era un comerciante, tenía plata. Ya, o sea, tenía su forma, sus maneras, digámoslo así, ¿verdad usted? Pero él fue al texto y se encontró con algo diferente. Exacto. A lo que la teología oficial decía. Ya, y luego tenemos a los demás. John Newton, comercializador de esclavos. Exacto, y es tan radical el encuentro de ellos que cambian su forma de vida. Ya, porque Newton termina escribiendo cantos trascendentales que hasta el día de hoy seguimos cantando. Entonces, y así, si usted lee la historia de Martín Lutero, se va a encontrar que Martín Lutero se estrelló con el libro de Romanos, ¿no? Literalmente. Y ahí fue donde surge su experiencia. Fue su bombazo. Exacto, o sea, fue como el shock de él, ¿no? Y él siente su propia incapacidad. Pero ¿cuándo la sintió? Cuando se encontró con el texto. Y había pasado por un proceso académico riguroso. Ahora, lo que yo quiero destacar en todo esto, hermano Carlitos, es la apertura que estos hombres tuvieron. O sea, estos hombres se acercaron al texto con un deseo intenso de que Dios les hablara. Amén. ¿Ya? No se acercaron me imagino que sus prejuicios han de haber tenido, pero se despojaron de ellos. Sus preconceptos han de haberlos tenido, como todos los tenemos, ¿verdad? Todos tenemos preconceptos o prejuicios sobre distintas áreas de la vida. Pero estos hombres, y eso es algo que imitable para nosotros hoy en día, de estos hombres, se acercaron al texto dispuestos a que el texto modificara, alterara, reformara o cambiara su
su forma de pensar. Exacto. Y mire, pastor, ¿sabe cuál es el detalle en todo esto? Que así como usted bien lo decía, ellos tenían un colchón cultural bárbaro. Así es. Un colchón cultural académico terrible también. Pero Sí. la apertura, la humildad, la sencillez de corazón, pastor, es uno de los puntos claves también para todo esto. No se puede academizar la fe. ¿Va? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, buenísimo. entonces estamos hablando acerca de la Reforma Protestante. Estamos hablando, tal vez no estamos haciendo tanta alusión a lo histórico, sino más bien estamos, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos un poco de la historia, ¿no? Sí. Y tal vez en otro momento abordemos un poco de la historia, pero lo que estamos hablando en este tiempo es la importancia de hacer teología, de reflexionar a partir de la Escritura, no a partir del pensamiento de otros hombres. ¿Ya? Que hay buenos libros, hay buenos materiales, hay buenos recursos que nosotros podemos utilizar para el estudio bíblico, para la reflexión, para devocionales, pero ninguno de estos recursos son la base de nuestra reflexión teológica, sino que la base de nuestra reflexión teológica debe ser, y siempre eternamente lo será, Amén. la Escritura. Haciendo alusión a lo que Pedro dice en su carta, tenemos también la palabra profética más segura, dice, la cual los profetas no la escribieron porque se les dio la gana, sino porque el Espíritu Santo los impulsó. Amén. Y vamos a seguir hablando acerca de eso, pero por lo pronto queremos presentarles La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Así que los dejamos con La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia. Hoy desde La Resistencia queremos destacar un acto importante y maravilloso que se dio el 27 de octubre en Seúl, Corea del Sur. Así como usted lo escucha, en Seúl, Corea se dio y comenzó la Asamblea de la Alianza Evangélica Mundial, en donde unos 900 líderes protestantes de 124 países se reúnen en Corea del Sur, escuchen esto, para que los organizadores puedan y denominan un momento crítico para el cristianismo mundial. El tema es el Evangelio para todos en 2033. Y esta iniciativa surge en primer lugar de un informe de cómo en el hemisferio sur del mundo se está dando un avivamiento maravilloso de expansión de la iglesia. Una iglesia que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Grupos independientes, guiados por el Señor, están llevando el Evangelio en países que eran sumamente difíciles de alcanzar. Países en los cuales solamente a través del poder del Espíritu Santo había la forma de llegar. Y son testimonios maravillosos, querida familia, que se están dando en Corea del Sur a partir de esta asamblea de la Alianza Evangélica Mundial. Y nos dice que el Espíritu del Señor está atrás de su iglesia. Y yo quiero traer a la reflexión este aspecto histórico y verlo en la práctica de la iglesia contemporánea. Nosotros, en este sector del mundo, es importante destacar que se observa un deterioro del evangelismo de parte de la iglesia. Y cuando hablo de evangelismo, no estoy hablando de la programación de jornadas evangelísticas. Estoy hablando de la iniciativa personal. ¿Por qué digo esto? Porque en los países donde ahorita mismo se están dando los mayores avivamientos, dígase China, dígase Centro de África, dígase el sector de Mauritania, toda esta parte, ¿sí? en el Asia Menor llegando a Europa, se está dando a través de una iglesia integral,
Una iglesia que no está muy arraigada en oficialismos, en institucionalismos, sino una iglesia misional natural. Una iglesia que evade los cercos de supervisión de los estados, de los gobiernos. Una iglesia que está haciendo invisible un trabajo poderoso. Ese evangelismo, ese amor, esa iniciativa por las personas es la que creemos hoy en día en esta parte del mundo está haciendo falta. Muchas veces la iglesia de hoy se mueve a partir de iniciativas pastorales. Y déjeme decirle que la iglesia contemporánea no va a alcanzar el mundo a partir de iniciativas pastorales, sino a partir de una dependencia y llenura del Espíritu Santo del Señor en su vida. Por lo tanto, desde la Resistencia nos alegramos de los números que la Alianza Evangélica plantea y de la visión para el 2033 que tiene la Alianza Evangélica Mundial. Y la pregunta es, ¿está usted en este barco? ¿Está usted siendo parte de la evangelización mundial? Y no le digo que usted va a ir a evangelizar a China. ¿Lo está haciendo en su comunidad? ¿Lo está haciendo en su cuadra? ¿Y qué digo la cuadra? ¿Lo está haciendo en su familia? Es una pregunta a la cual deberíamos estar haciéndonos todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Por lo tanto, familia, ánimo y seamos parte del mover del Espíritu, que sin lugar a dudas, Él sigue estando vigente y detrás del quehacer de su iglesia. Pero no debemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia. Bueno, gracias, Pastor, ahí por el refresh de datos. Creo que en algún momento hablamos del sur global, ¿no? Claro. En un análisis del estado de la Gran Comisión de el movimiento de Lausana. Exacto. Si usted no ha leído el estado de la Gran Comisión del movimiento de Lausana, es un archivo que está gratis en internet. Claro. Ponga ahí usted estado de la Gran Comisión PDF y ahí le va a salir. Y es un archivo muy bien diseñado por profesionales, estadistas profesionales y con datos verídicos que asombran durante los últimos años y confirman, ¿no?, esto que usted acaba de decir. Me imagino que buena parte de la data que se maneja en esta actividad de la Alianza Evangélica Mundial pues ha de ser también unida a los datos de Lausana. Sin duda, Pastor. Porque hablamos del sur global, ¿no? El sur global de México para abajo, de Guatemala para abajo, y todo lo que es África y todo lo que es el sureste asiático también ha estado creciendo de una manera y mire, Pastor, sorprendente. A mí me llama mucho la atención y por eso quise tocar esta cápsula, porque conecta con el tema. Pastor, los grandes avivamientos en estos lugares difíciles se están dando por una iglesia integral. Una iglesia sin una mayor estampa de fama. Sí, y con muy pocos institucionalismos. Y con muy pocos recursos. Hay una iglesia, hay un escritor español, ahorita que olvido el nombre, pero él aborda el tema de iglesia orgánica. Y es lo que muchas veces hoy en día carecemos nosotros. Casi los institucionalismos nos están tragando. La institucionalización está socavando el quehacer de la iglesia.
y ya no hay ese mover orgánico del libro de los Hechos. Ya no hay ese mover orgánico que sí está sucediendo en otros lados, en otros países, en el otro hemisferio, como usted decía, ¿no? Claro. Y más que todo, pues en el sur global. Ahí usted puede ver. De hecho, otra vez les reiteramos ahí el ánimo para que usted pueda buscar la información y enterarse, ¿verdad? De estos datos que son verídicos. Hermano Carlitos, queremos saludar a algunos hermanos que aparecen acá conectados. Por cierto, no podemos verlos todos. En un lado me sale que tengo 12 conectados, pero aquí solo puedo ver, por ejemplo, a César Orellana Bracamonte. César, saludos, muchas gracias por escucharnos y vernos. Y también a Kevin Omar Sandoval. Saludos, hermano Kevin. Saludos, hermano, Dios le bendiga. Andrea Tobar también, muchas gracias por estar con nosotros. Astrid Tobar también, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Y Evelyn Chacón. Saludos. Gracias por la sintonía. Saludos ahí también, pastor, a los que nos ven a través de Amigos TV, por los diferentes medios. Así es, a través de la radio también. Saludo también a mi buen amigo, pastor José Canagüí, hasta Baja Verapaz. Por ahí estaba también conectado. Hasta Baja Verapaz. Saludos, promoción del Instituto Adolfo Bejol. Son jolistas. Sí, cuidado. No, saludos a todos también los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Cultural Amigos, pastor. Así Radio es. Alternativa también. Correcto. Gracias por siempre estar ahí apoyando el Ministerio de Diálogo de Fe y Salvación. Amén. ¿Continuamos, pastor? Seguimos hablando un poco acerca de la 508 años Reforma Protestante. Así es. Pero hoy estamos hablando un poco de la tesis principal. Correcto. Volver a la Escritura, al texto. Que es un término, hermano Carlitos, volver a la Escritura. Es un término también que puede ser muy ambiguo, ¿no? En estos tiempos, ¿qué es volver a la Escritura? Volver a la Escritura, como en algún momento usted decía, no es volver a lo que hacíamos en 1920. ¿Ya? No, es volver al Nuevo Testamento. Volver a las sendas antiguas. A las sendas antiguas. Parados, dice, y volver y caminar sobre las sendas antiguas. Pero muchas veces eso se entiende que es como en 1950. Las prácticas de formas o los formalismos de aquel tiempo. Así es. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de volver al texto bíblico, a la pureza del texto bíblico, ¿verdad usted? Así es. Quiero, y para agregarle peso a esto, quiero también, y lo voy a leer textualmente, una declaración que dice la Confesión de Bélgica de 1561. Y dice, escuche bien lo que dice, porque esta es una de las confesiones más importantes que surgieron post-reforma o durante la reforma, ¿ya? Y dice, creemos que esta Santa Escritura es de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. No está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni las costumbres con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas. Ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Amén. Amén. Mira qué interesante, pastor. Qué contundencia. Así es. O sea, y eso es lo que estamos tratando de decir. Pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué se llega a la conclusión de esa regla infalible? Porque mire, cuando se divaga en un mundo de tantas ideas, pastor, necesitamos algo sólido. Necesitamos un fundamento. Algo concreto. Y ese fundamento radica en las Escrituras. Así es. No tanto en nuestro pensamiento. En las ideas que nosotros podamos tener. Porque mire, pastor, es muy probable que hasta podamos crear falsos dioses. Así es. Pero a partir de que se crean tal vez falsos matices de Dios, pastor, radican o tienen su raíz en un exceso de filosofía teológica. Sí. En un exceso. Y yo creo que lo que debe predominar para conclusiones importantes es el texto bíblico. El texto, por encima de todas las cosas. Por encima de mi comprensión. Así es. Entonces, al predicar, mire, fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios,
el predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana. Amén. Y es lo que estamos abordando acá, ¿no? La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas son indispensables para la santidad, la piedad, la salud, el cuidado y la disciplina de la iglesia. La escritura, mire, solamente es la regla inerrante de la vida de la iglesia, pero la iglesia protestante de hoy le ha quitado a la escritura su función de autoridad. Exacto. En muchos casos. Ya, en práctica, la iglesia se guía con mucha frecuencia por la cultura. Las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeo, el ritmo del mundo del entretenimiento y de los medios de comunicación tiene mucha más influencia sobre las necesidades y el funcionamiento y los objetivos de la iglesia que la palabra de Dios. Ahí está el detalle. ¿Y sabe cuál es el problema, pastor? Que todos estos aspectos que distraen, que usted acaba de mencionar, muchas veces crean un colchón de pensamiento. Así es. Y venimos nosotros entonces, mire, y en ese colchón de pensamiento, lo que hacemos nosotros es venir y acoplar a Dios a eso. Así es. Por eso es que hoy en día encontramos un sinfín de predicaciones, por ejemplo, que tienen que ver con que Dios está para suplirme mis casas, carros, sueldos, puntos. Así es. De suplirme. O sea, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Bueno, esa es la gran deuda inalcanzable que yo me metí por comprar, por ejemplo, una casa que no era la que tenía que comprar. No sé si me explico, pues. O haber comprado un carro que no era el que tenía que comprar. Una decisión fuera de la voluntad del Señor. Y luego estoy hasta la coronilla de deuda, pero quiero que mi Dios pueda suplir a todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Bueno, es que vamos, pero por eso, ¿por qué? Porque agarramos a Dios, pastor, lo traemos a nuestros conceptos, sí, o conceptualizaciones, y debemos de ser sabios para tomar decisiones, por ejemplo, antes de. ¿Pero por qué? Por nuestra fidelidad al texto, pastor. Así es. Es importante eso. ¿Cómo todo en la vida práctica, todo conecta, el texto bíblico conecta en todo? Ahora, mire, es importante esto. Los pastores también hemos descuidado el derecho y obligación de decidir y supervisar, por ejemplo, los servicios de adoración, que incluye el contenido doctrinal de nuestras reuniones. ¿Verdad? Por ejemplo, y esa es una de las tareas, por ejemplo, de un pastor también. Velar por qué se enseña, por ejemplo. Claro. ¿Qué se canta? Exacto. Ya, o sea, todo, bueno, el liderazgo. ¿Cuál es el enfoque de la reunión? El liderazgo de la iglesia debería supervisar esto, ¿no? Velar esto, porque el estándar bíblico se mantenga. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué se enseña en las reuniones de jóvenes? ¿Qué se enseña, por ejemplo, en la escuela dominical? Las maestras de niños, ¿verdad? ¿Usted qué están enseñando, verdad? ¿Qué videos les están poniendo a los niños? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué doctrinas están enseñando en los grupos de hombres? ¿Ya? ¿Qué enseñanza bíblica, qué formación bíblica se está enseñando en los grupos de mujeres y adolescentes? Y ahí es donde entra, mire, pastor, el tiempo que se debe dedicar para tener una ruta para llevar a la gente que se encuentre con el texto bíblico. Exacto. Desde diferentes perspectivas. Así es. Pero lo importante aquí es el texto. Sí, yo pienso que la exhortación siempre debe estar, ¿no? La exhortación a volver al texto bíblico siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos al olvido. Ya. Exacto. Tendemos a olvidar, tendemos a acomodarnos y ir desentendiéndonos poco a poco del texto bíblico. Es más fácil. Sí. Seamos sinceros. Sí. Nuestra carne está ahí y usted sabe que esa es una desgracia que tenemos ahí. Sí. O sea, nuestra carne está ahí. Entonces, para nosotros es fácil venir, pastor, y tener, por ejemplo, usted en algún momento mencionó aquel famoso libro de ¿cuántos? 52 sermones para... sí. ¿Cuántos sermones? Hay 9 libros de esos. 9. Señor bendito. O sea, hay que un sermón para cada domingo. Para cada domingo, durante 9 años. Durante 9 años. O sea, y usted puede decir, Ana Carlito, entonces están mal los materiales. No, los materiales bíblicos y el aporte teológico. ¿Sabes? Es una buena conversación. Ajá. No sé si tal vez y después abordar un programa completo, ¿no? Si la autoridad máxima es la Biblia, ¿qué lugar tienen los recursos y materiales bíblicos? Bueno,
¿Ya por qué? Porque hay gente que también se va al otro extremo. Es que es el biblicismo, el literalismo bíblico extremo, en donde yo no quiero ninguna ayuda. Yo no leo John MacArthur. Exacto. Yo no quiero ninguna ayuda, yo no quiero ningún comentario, yo no quiero nada, yo no quiero nada que me explique esto, ningún diccionario bíblico. No, solo la Biblia. No, ahí estamos. Vamos. Es otro extremo. Exacto. Por eso es importante explicar qué lugar ocupa. Y ese es un extremo. Y el otro extremo es agarrar y venir y yo depender de la comidita hecha ya de gente. Yo siempre he dicho, pastor, obviamente la cortísima experiencia que se tiene, de que el Espíritu Santo del Señor usa a la iglesia en diferentes dinámicas, pastor. Y yo creo que cada iglesia tiene diferentes necesidades. Cada grupo tiene diferentes dinámicas. Hay aspectos dentro del marco teórico general del fundamento de los apóstoles que está ahí y es necesario para todos. Así es. Pero hay matices en momentos específicos, en contextos específicos. Cada congregación es particular, ¿no? A eso quiero llegar. Y creo que la tarea pastoral radica en doblar esas rodillas, pastor, y discernir qué es lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Correcto. A partir del texto bíblico. Materiales muy buenos. Buen punto eso. Claro, pastor. Aquí pasamos citando a Nicolás Tranchini, que es uno de nuestros escritores favoritos. Tim Keller, por ejemplo. Paul David Tripp, pastor, que nos acaba de dar una revolcada por ahí. O sea, maravilloso. Pero eso es secundario. Sí. Cambios profundos. Yo le he contado aquí a la gente que a mí en lo personal vino a revolucionar mi corazón, pastor. Una comprensión distinta de todo. Correcto. El devocional, un año de cambios, pastor. ¡Wow! Brutal. O sea, pero cada mañana también. ¿Cómo es que se llama? Nuevas misericordias cada mañana. O sea, maravilloso, pero no superior al texto. Así es. Correcto. Y a eso es lo que queremos enfatizar con nuestra gente hoy. Esa es la reforma del siglo XXI, pastor. Sí, ahí es donde entra el tema del trabajo también, creo, de los pastores locales y del liderazgo local de la iglesia, ¿no? ¿Para qué existe un liderazgo local? Pues para que discierna. Claro. Ya, para que discierna. ¿Por qué? Porque un escritor que está de apellido Carroll, Keating Silva, que tienen libros de sermones o cualquier, ¿sabe? No conoce su cultura aquí. Ya no conoce el contexto de su gente. La necesidad que usted tiene. Exacto, las necesidades prácticas, la vida práctica de su gente, no la conoce. Ya conoce la de él y con base en el contexto que él vive, así escribe sus sermones. Claro. Ya usted podría escribir un su libro de sermones con los que ha predicado. Por ahí. Ya, entonces, pero yo no sé realmente si estoy en contra de escribir libros de sermones, ¿verdad? Sí. Pero hay que tener mucho cuidado al reciclar sermones. Claro. ¿Ya? Porque yo creo que Dios quiere usarnos, pero yendo al texto, al texto y buscarnos la forma. Yo con los jóvenes reflexionaba eso hace un tiempo, de dónde se cruza el texto bíblico con las experiencias de ellos. Es intersección. ¿Dónde se cruza, por ejemplo, no sé, tal texto con tu vida práctica? ¿Dónde? En ese cruce, ahí es donde está la cosa. Exacto. Ahí es donde tenemos que hablar, tenemos que abordar los términos. Pero bien. Bueno, hermano Carlitos, para ir terminando, vamos a la recta final. En la medida en que la autoridad bíblica, ha sido abandonada en la práctica, las verdades bíblicas desvanecen de la realidad cristiana y las doctrinas bíblicas han perdido importancia. La iglesia poco a poco se ha despojado de su integridad, autoridad moral y dirección. En lugar de adaptar la fe cristiana para satisfacer las necesidades que sienten los consumidores, debemos proclamar la ley de Dios como única medida de verdadera virtud y el evangelio como el único mensaje de verdad que salva. Amén. Amén, pastor. En esencia, hacer teología del texto bíblico implica una búsqueda humilde. Así es. Y diligente para escuchar lo que la Escritura realmente dice. Correcto. En lugar de lo que la tradición, el pensamiento humano requiere que diga. No. Primero el texto. Y eso aplica para todos, no solo para aquellos que se dedican a estudiar la Biblia para predicar un determinado día en el culto. No estamos haciendo un programa para seminaristas. Así es. Para todos.
para aquel todos. que ha decidido seguir a Cristo. Correcto. Pastor, gracias por haber estado con nosotros. Voy a... Palabras finales. Palabras finales. Quiero leer una tesis que en algún momento escribí. Una síntesis de tesis. Una tesis que podría bien repetirse todos en la iglesia. Sí, yo recuerdo con un devocional, encontré este devocional en mis bosquejos y quiero leérselas. Dice: afirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es la única que puede regir la conciencia. La Biblia solo enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado y es la medida con la cual todo el compartimiento del cristiano debe medirse. Negamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del cristiano, que el Espíritu Santo hable independientemente o lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, o que experiencias espirituales personales pueden ser en alguna forma u ocasión medio de revelación. Interesante, pastor. Solo el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos guía en la Escritura. Así que, familia, gracias por haber estado con nosotros en Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor nos lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Pero siempre queremos recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.